Buenos días niños, ¿cómo están? El día de hoy, lunes 7 de septiembre de 2020, trabajaremos el área de personal. Nuestra actividad de hoy es proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. La semana pasada identificaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos u otros fenómenos naturales. Por ejemplo, una de ellas fue por exposición, ¿no? El hecho de construir tus casas en los cauces o cerca de los cauces, eso hace de que esas personas estén expuestas al peligro de un huaico. Otro fue por fragilidad. También hay personas que tienen sus casas de adobe y eso les hace frágiles ante un sismo, ante un terremoto, ¿no? A comparación de las personas que pueden tener sus casas de concreto, de ladrillo. Pues hoy analizarás el testimonio de una persona que fue afectada por los huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Por lo tanto, nuestra meta de hoy, ¿cuál será? Vas a proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Vamos a leer el testimonio de Roberto. Él es Roberto, ella es su esposa, y vamos a leer lo que él nos cuenta y lo que pasó ante un desastre natural. Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo, ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo y palo. Nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada, mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto, escuché a alguien que me decía, dame la mano. Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios, también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Qué triste historia de Roberto, ¿verdad? Felizmente, él y su esposa están bien, aunque perdieron su casa. Así quedó la casa de Roberto destruida y ahora vamos a contestar algunas preguntas al respecto. ¿Qué le ocurrió a Roberto? ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? Recuerdan que dentro de su casa ingresó, dice, lodo, palos, piedras, ¿no? ¿Qué fenómeno habrá sido eso? ¿Cómo les afectó? ¿Hasta qué punto les afectó? ¿Perdió su casa o no perdió su casa? ¿Ya? Ustedes van a responder estas preguntas en su cuaderno de trabajo. ¿Qué es un huaico? Observen las imágenes de un huaico que pertenece a ¿dónde dice? A la ciudad de Chosica, ¿no? Ahí ha pasado. Chosica es un lugar donde ocurren muchos huaicos en la estación de verano. Y aquí, ¿qué descripción le podemos dar al huaico? Son grandes masas de agua, ¿verdad? Con lodo, porque está todo oscuro. Seguramente tiene muchas piedras y arrasa con todo lo que encuentra en su paso. ¿Y qué nos dicen? Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua, con mezcla de lodo y grandes rocas que se movilizan a gran velocidad, ¿no? Y eso es lo que vemos en la imagen, a través de quebradas o valles.
Y sí, pues, ¿no? Esto pasa en una quebrada, ¿ve? Está ocurriendo en una quebrada y aledañas hay muchas casas que están siendo dañadas. ¿En qué época se producen los huaicos? De repente ustedes han visto en alguna noticia o lo han vivido, ¿no? Estos fenómenos. ¿En qué época ocurrió? Acá nos dice, los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Y eso es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, hay lugares que colindan con la sierra o ya está cerca la sierra y a esos lugares llega mucha lluvia. Por ejemplo, la ciudad de Chosica. Chosica es un lugar donde ocurre en esas épocas, en esos meses, mucho huaico, ¿no? ¿Por qué? Porque como está cerca la sierra y en la sierra está lloviendo mucho, las lluvias muchas veces llegan hasta esta ciudad, ocasionando que las quebradas se activen y ocurren los huaicos, ¿no? Y las casas que están cerca a los cauces sufren daños y perjuicios. ¿Por qué los huaicos causan daño? ¿Ustedes creen que los huaicos por sí solo causan daño? ¿En qué ocasión los huaicos causan daño? Mira, si ustedes observan, este bus cargado de mercadería y también con muchas personas, se arriesgan, mira, al huaico. ¿Creen que está bien eso? Si ellos, que podría haber ocurrido que el huaico les hubiera arrasado, gracias a Dios pasó y no pasó nada, pero ellos se exponieron ante este peligro. Entonces, tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Las personas sufren daño por factores de exposición, ¿no? Ellos se exponen al peligro, se arriesgan al peligro por exposición o vulnerabilidad, ¿no? Y eso, el hecho de exponerte en el peligro ya te hace vulnerable en este caso, al fenómeno del huaico. Debemos estar preparadas y preparados, ¿será cierto? Pues sí, ¿no? Ante cualquier fenómeno, nosotros tenemos que estar preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, cada familia debe contar con un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. ¿Y qué será un plan de emergencia? ¿Cuál será eso de lo que nos dice INDECI? Dice que todos o todas las familias debemos contar con un plan de emergencia. Se te enviará una lectura sobre el plan familiar de emergencia. ¿Y qué nos dice esa lectura? Te voy a dar algunos pequeños alcances, ¿ya? Ya tú vas a tener tiempo de analizar, de leer y comprender mucho más la lectura. Nos dice, el plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. ¿Qué nos dice? Que es un conjunto de actividades. Por ejemplo, ¿cuáles son esos conjuntos de actividades? Nos mencionan dos. Elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. Nos dan dos ejemplos de esos conjuntos de actividades que puedes tener un plan familiar de emergencia. La lectura también nos muestra, a modo de ejemplo, un plan de acciones ante un aluvión o un huaico. Antes, ¿qué puedes hacer antes, durante y después? Por ejemplo, antes nos dice que debes preparar y ten lista tu mochila de emergencia. Durante nos dice que evacúa rápidamente hacia la zona de seguridad llevando tu mochila de emergencia y tu tarjeta de información familiar. Y después nos dice uno de ellos, evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o el huaico, ¿no?
Estos son algunos ejemplos que nos da la lectura. Tú ya vas a analizar de manera más profunda cada uno de las indicaciones que nos da. También nos muestra qué cosas puede contener la mochila de emergencia y cómo es la tarjeta de información familiar, ¿no? Que debes llevar en caso ocurriera un fenómeno natural. Y ahí está la ficha de información familiar, qué datos debe ir y de quiénes deben ir esos datos. Luego de leer el texto, van a responder las siguientes preguntas. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Segundo, ¿en casa tienen preparada una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener esa mochila de emergencia? Tercero, ¿tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué cosa o qué desastre natural puede ocurrir en tu barrio o comunidad? ¿Y tienen un plan de emergencia ante ese desastre? Recuerden que la lectura nos decía que el plan de emergencia puede ser tener una mochila de emergencia, también es tener un plan de acciones de cómo actuar antes y durante y después, ¿no? ¿Tu familia tiene ese plan de emergencia, ya sea la mochila o el plan de acciones? Y si lo tiene, ¿por qué crees que se debe tener? ¿No? ¿Por prevención o por qué razón? Y si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? De repente nunca en familia han hablado del tema o simplemente ha habido descuido. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuarta pregunta. ¿Han elaborado tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? ¿No? En familia lo han elaborado, ¿no? ¿Y qué datos? Ya sea que sí lo han hecho o no lo han hecho. ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? Quinta, ¿cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? Si en caso ocurriera en tu barrio o comunidad algún desastre, ¿no? Algún fenómeno natural, ¿a dónde crees que debes ir? Ya sea que ocurre un huaico, un sismo, un terremoto, ¿sabes a dónde ir? ¿O cuáles son las rutas de evacuación? Sexto, ¿qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? Ahí tienes que indagar un poco, ¿no? ¿Qué instituciones hay en tu comunidad? Puede ser policía, bombero, Cruz Roja, entre otros. ¿Tienes sus números de emergencia? En caso no lo tuviera, sería importante que tuvieras los números, ¿no? Es importante ante cualquier desastre que puede haber en tu comunidad o tu barrio. Luego de ver qué fenómeno natural podría ocurrir en tu barrio o comunidad, ¿no? Puede ser un huaico, un sismo, un terremoto. Vas a hacer una propuesta de acciones ante un desastre natural que puede ocurrir en tu comunidad. Supongamos que en tu barrio no puede ocurrir huaicos, pero sí sismos o terremotos. Entonces vas a poner acá, ¿qué hacer frente a un sismo? ¿O qué hacer frente a un huaico? Dependiendo qué podría ocurrir en tu comunidad. Pones acá algunas acciones que puedes hacer antes, algunas acciones que puedes hacer durante y algunas acciones que puedes hacer después de ese fenómeno o desastre natural. En familia van a completar la tarjeta de información familiar. Ahí en esa tarjeta te pide los datos de papá, de mamá, lugar de trabajo, teléfono, ¿no? ¿Y esta tarjeta dónde va? Va en la mochila de emergencia. Recuerden que la lectura le decía que durante el fenómeno natural o el desastre natural, ¿no? Tú debes salir de casa y debes llevar tu mochila de emergencia. Y esta tarjeta debe estar dentro de la mochila de emergencia donde están los datos de toda la familia.
reflexión de la actividad. La número 1 dice, la primera reflexión: ¿crees que tu propuesta de acción, de prevención, de mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Por qué? Recuerda que llenaron una propuesta o un plan de acciones, ¿no? De acuerdo al desastre natural que pueda ocurrir en tu comunidad. ¿Crees que tu propuesta de acciones, ¿no?, permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Por qué? El texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó en la elaboración de tu propuesta, de esa propuesta que has hecho, ¿no? Recuerden que ahí te da una propuesta. Te sirvió mucho de repente como ejemplo. ¿De qué manera, no? Puede ser como un ejemplo, como un guía. Otro, ¿tuviste dificultades en la elaboración de propuesta? Se refiere a esta propuesta, ¿no? Donde qué hacer antes, qué hacer durante y después de ese desastre natural. ¿Tuviste dificultades en la elaboración de la propuesta? ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Qué hiciste para superar esas dificultades? ¿Qué hiciste para superarlas? ¿Ya? Son 3 reflexiones que van a responder en su cuaderno de trabajo. Actividades para casa. Se te va a enviar estas fichas donde te hacen algunas preguntas sobre el caso de Roberto, sobre el texto que leerás. Vas a plantear algunas propuestas de acciones, ¿no?, ante un desastre natural que puede ocurrir en tu comunidad. También vas a llenar una tarjeta de información familiar y las preguntas de reflexión. Una vez que culmines resolver las fichas, le tomarás fotos y serán tus productos que enviarás. ¡Felicitaciones, chicos! Ya estás preparado para trabajar las actividades que tenemos para hoy. Nos vemos en nuestra próxima actividad. Cuídense mucho.